La Arquidiócesis de Tijuana, a través de la Pastoral Vocacional Diocesana, presenta el programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Todos somos vocacionados, todos somos promotores vocacionales, todos podemos construir la cultura vocacional. Esto es Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Tengan confianza, marchen en paz, llenos de luz. Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a el programa número 11 de Vocaciones, Testimonio de la Verdad, en esta edición, Julio, donde empezamos a tomar este segmento. Le damos las gracias a Koinonia Radio en el 800 AM. Le damos las gracias también a ustedes, radioescuchas, por permitirnos entrar a sus hogares, a sus vehículos y llevarles pues este programa, ¿verdad? Un servidor, Julio César Padilla. Julio Martínez. Pues le damos la bienvenida, ¿no? Laura Mejorado, por ahí en las redes, acompañándonos. Y en los controles, Daniel Félix y Adolfo Nava. Muy bien, Julio, ¿qué te parece si, como lo hemos venido haciendo en los programas anteriores, pues primero que nada, hacer la oración por las vocaciones? Me parece perfecto, Julio. Pues les pedimos a todos ustedes que nos acompañen en esta oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Jesús, sacerdote eterno, que nos enseñaste a pedir al dueño de la mies que enviara operarios a tus campos, te pedimos que le des a la Iglesia muchos santos sacerdotes, religiosos y religiosas, quienes dediquen sus talentos, esfuerzo y celo para la gloria del Padre y la salvación de los hombres. Dígnate a escoger algún miembro de nuestra familia a la vida consagrada, y que los laicos vivamos comprometidamente nuestra vocación de servicio dentro de la Iglesia. Te lo pedimos por intercesión de Nuestra Señora María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Amén. Amén. Muy bien, Julio, pues le damos también un saludo, le mandamos un saludo a nuestro señor arzobispo, don Rafael Romo Muñoz, y también a jefe eclesial de la Pastoral Vocacional, Padre Ramón Ricardo Sánchez Cárdenas. Y pues como siempre, pues le recordamos lo que la Pastoral Vocacional se encarga, o su función principal pues es el promover la creación de un ambiente favorable para que surjan las vocaciones, ¿verdad? Aquellas vocaciones que nos llevan a la santidad, como lo son el matrimonio consagrado, lo que es la vida consagrada, ya sea en su modalidad masculina, femenina, en la vocación del sacerdocio, o bien en la vida célibe consagrada, ¿verdad? Claro que sí, Julio. También para esto les recordamos nuestras redes sociales, donde nos van a poder contactar, localizar. Cualquier sugerencia, cualquier comentario es bien recibido. Por ejemplo, nos van a poder localizar en www.tjcatólico.com, en www.facebook.com/PVD Tijuana y en Instagram.com/PVD Tijuana, y nuestro correo electrónico es pastoralvocacional@iglesiatijuana.org. También, Julio, les queremos recordar que va a haber un concierto, no sé si ya lo has escuchado. A ver, platícanos de qué Tiene se como trata, nombre Tú eres mi vida. Y es este concierto donde se van a reencontrar 5 sacerdotes y el señor Francisco Castañeda. Los sacerdotes son Aurelio Chávez, Carlos Villegas, el padre Enrique Villalobos, el padre Carlos Barco y el padre Daniel Barco. Este concierto va a tener un donativo de 50 pesos y lo vamos a poder disfrutar el 22 de abril de este año a las 7:30. ¿Y en dónde, Julio? ¿Dónde va a ser? En la parroquia Santa María Estrella del Mar. Ahí vamos a poder disfrutarlo, Julio, en playas, de Tijuana. Correcto. Okay, para perfecto. que todos apoyemos. 22 de abril a las 7:30. Ok, pues ya mañana, ¿no? El día de mañana ya tenemos este concierto. Exactamente. En puerta, ¿no? Nos invita la Pastoral Vocacional Arquidiocesana. Muy bien, pues vamos a hacer presencia por ahí. Le mandamos un saludo a todos nuestros hermanos de por allá del decanato de playas de Tijuana.
Muy bien, pues a nuestro auditorio les queremos recordar que estamos presentando el Plan Nacional para renovar la pastoral vocacional en México. Y pues para todas aquellas personas que recién nos están sintonizando, pues el día de hoy les queremos invitar para que nos acompañen en esta rápida recapitulación de los 10 programas anteriores, con la intención de darnos una idea de la realidad en México, ¿no? E identificar también aquellos factores que favorecen o que impiden de alguna forma la creación de una cultura vocacional, de dar ese salto de calidad al que nos llama la pastoral vocacional y de remar mar adentro, ¿verdad? Y muy bien, empezamos, Julio, con el programa número 1, con el que iniciamos y dábamos el punto de partida, ¿no? Para esta, vamos a decir, esta nueva temporada del programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Y empezábamos justo después de la Asamblea Diocesana de Pastoral, en donde pues el lema fue comunión eclesial, ¿verdad? Y el objetivo de esa asamblea pues era experimentar el encuentro con Cristo vivo desde la fe, la esperanza y la caridad, conducidos por el Espíritu Santo a una profunda conversión personal y pastoral. Claro que sí, Julio, y para esto este punto nos mostraba otros puntos ahí. Por ejemplo, el primer punto era experimentar. ¿Qué experimentamos ahí, Julio? El encuentro con Cristo vivo. Identificábamos qué era el ser cristiano, poníamos a Cristo como centro. Así también es. veíamos la espiritualidad y la acción del Espíritu Santo y el estilo de vida que teníamos que experimentar cuando ya conocíamos a Cristo, Julio. También a través de eso veíamos la conversión. No sé si recuerdes los puntos que veíamos en la conversión, Julio. Veíamos lo que es la metanoia. Sí, así es, que es nuestra forma de pensar, ¿verdad? Correcto, experimentamos la misericordia de Dios y aparte veíamos o poníamos en práctica las bienaventuranzas, Julio. Así es. Igualmente, en el otro punto que se veía durante la asamblea era el vivir, ¿no? Vivir a través de esas virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. La fe como comunión, la esperanza como participación y la caridad como fraternidad. Y también vivir el sentido de pertenencia a la iglesia, ¿no? A nuestra parroquia, que es el primer vínculo, ¿verdad? A nuestra parroquia, a nuestra comunidad religiosa, y con el punto de unidad que es Cristo, ¿no? Cristo nos une en un solo cuerpo, ¿no? Y Él es la cabeza. Igualmente fomentar lo que es la pastoral de conjunto y con una opción por los pobres, ¿sí? Cristo mismo que tuvo esa predilección por los pobres, ¿verdad? Claro que sí, Julio. También veíamos el otro punto que era fortalecer. ¿Y qué íbamos a fortalecer? El primer punto dentro de fortalecer era la fidelidad, Julio. Era la fidelidad al propio estado de vida. Por ejemplo, la coherencia, Julio, entre nuestros actos, lo que creemos, lo que decimos. La fidelidad a la iglesia, que donde Jesús nos dijo, donde le dijo que era la roca donde fundó su iglesia, y que la iglesia no es una estructura o un edificio, sino que somos todos nosotros y Cristo es la cabeza. Teníamos que fortalecer y ser fieles también al plan pastoral, a la conversión pastoral hacia una iglesia más discípula y misionera, no que, como decíamos, Julio, de pasar del misterio al ministerio. Correcto. También sí. teníamos que reforzar la experiencia religiosa, la vivencia comunitaria, la formación doctrinal y compromiso misionero. Que estos grupos, que nosotros todo no fuera un grupo social, sino realmente un grupo de Cristo, un grupo para seguirlo y jalar a más gente con nosotros, porque somos una iglesia muy grande y no pueden andar los brazos, las manos, la boca por un lado, Julio, sino, como tú dijiste y como veíamos en este punto, comunidad. También teníamos ahí la caridad ahí teníamos el servicio, la caridad evangélica. A mayor caridad, mayor perfección cristiana. La caridad orientada hacia Dios. También teníamos ahí que ser fieles y fortalecer los procesos de formación. Practicar la caridad, como ahorita lo estabas comentando, Julio. Como prioridad, o como lo comentabas, por los pobres y hacia todo el mundo, hacia nuestro alrededor.
también los procesos de formación. Veíamos ahí la cercanía con las familias, que seamos candil en todas partes de nuestra vida, Julio, no solamente fuera, sino principalmente en la iglesia doméstica. Así es, ¿no? En nuestras familias. Teníamos también que fortalecer la misericordia a través de la atención de una auténtica pastoral familiar, que a final de cuentas es la primera iglesia de donde salimos, la familia. Sí, es donde van a surgir pues también esas vocaciones, ¿verdad? Y la familia pues principalmente se funda en el matrimonio para crecer en el bien, en la verdad y en la belleza, que veíamos que ya más adelante programas que el hecho de formar una familia a veces no se veía como, ya muchos jóvenes no pensaban en casarse, y es lo que queremos, donde es una vocación el matrimonio, ¿no? Exactamente. Sí, así es, y de esa manera terminábamos con ese programa número 1, ¿no? Ese punto de partida a través posteriormente a la Asamblea Diocesana de Pastoral, ¿verdad? Y luego vino el programa número 2, en donde ya empezamos con la introducción al Plan Nacional para Renovar la Pastoral Vocacional en México, ¿no? En donde partíamos de una cita, ¿no? De Marcos 10, 46-52, en donde decía, Señor, que vea, ¿no? En donde aquella cita donde el ciego Bartimeo, ¿no? Gritaba, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, ¿verdad? Entonces Jesús lo manda a llamar y le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti, verdad? A lo cual el ciego Bartimeo le contestó, Maestro, que yo pueda ver, ¿verdad? Y Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Entonces el ciego Bartimeo pues ya empieza a ver y lo sigue por el camino, ¿no? Y esa es la misma petición que nosotros le hacemos, ¿no? A nuestro Señor Jesucristo. Y igualmente este documento surge, y esta primera parte del documento surge a raíz de esta primera cita, ¿verdad? Julio, bueno, ¿qué te parece si vamos a unos cortes y regresamos? Claro que sí, Julio. Hacemos una pausa. Recuerda, todos somos promotores vocacionales. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Regresamos a su programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Continuemos juntos propagando la cultura vocacional. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Muy bien, pues regresamos. Muchas gracias por acompañarnos en este programa número 11, en la recapitulación de todos los 10 programas anteriores, ¿verdad? Estamos hablándoles del programa número 2, ya en donde se hace la valoración de la realidad, ¿no? Desde lo cuantitativo, ¿sí? Es decir, todas las respuestas recabadas en cuestionarios por las diferentes diócesis, resultantes de jornadas y asambleas que preceden al documento, ¿no? A este Plan Nacional para la Renovación de la Pastoral Vocacional en México. Y solo como un dato, vamos a ver algunas estadísticas rápidamente. Lo que en 2011, por ejemplo, existía un total de 145 seminarios, de los cuales 73 son seminarios mayores y 72 son seminarios menores. Alrededor de 15,000 sacerdotes en todo el país, cerca de 5,000 seminaristas, con una cantidad aproximada de 40,000 religiosas, ¿verdad? Y con una cantidad de catequistas en el país de cerca de 250,000. Esos son cifras del 2011, ¿verdad? Cifras ya más actuales y específicamente de la Arquidiócesis de Tijuana, tenemos de que por cada sacerdote tiene que darle atención a cerca de 22,000 fieles. Imagínense esa cantidad, ¿no? Tan enorme. Pues esa es parte de esa introducción que empezamos a platicar en ese programa número 2, ¿verdad? Hablábamos también de que
pues el tiempo de formación también para los seminaristas y llegar a ordenarse sacerdotes, pues es de por lo menos 10 años, ¿verdad? El cual incluye pues su año de curso introductorio, 3 de filosofía, año de pastoral, otros tantos más de teología, otros 4 más, y un año más para recibir el ordenamiento de diácono, ¿no? Ya para trabajar en una parroquia. Y posteriormente, un medio año después, la ordenación sacerdotal o presbiteral, ¿verdad? Y con eso terminábamos el programa número 2. Y pues ya el programa número 3, Julio. En el programa número 3, Julio, ya nos ponía en situarnos en la realidad de México y nos marcaba varios aspectos, Julio. Nos marcaba, por ejemplo, el ambiente socioeconómico. ¿Cómo manejamos este ambiente socioeconómico? Pues viendo los esfuerzos gubernamentales que los políticos, que personas encargadas directamente a este medio sociopolítico nos hacían ver, nos hacían situar como clientes políticos, no como lo que realmente somos, como humanos, como hijos de Dios. Cómo a través de esta realidad, este ambiente sociopolítico influencia bastante para poder llegar a conocer, a discernir nuestra verdadera vocación, Julio. Ya sea por la violencia, por cuestiones meramente políticas que nos desviaba de esa atención que debíamos en la que debíamos de centrarnos, que son nuestra vocación. Sí, ¿no? Igual la pobreza, ¿no? Que es un bastante significativo, un factor bastante significativo en el cual pues va deteriorando la convivencia armónica, ¿no? La convivencia pacífica, ¿no? Era lo que comentábamos en ese programa número 3. Claro que sí, de hecho eso que comentas de la pobreza pues origina bastantes cosas, ¿no? La violencia, el hecho de estarnos cuidando, el hecho precisamente de tener a fuerza una carrera para poder salir adelante, y hace que a veces nos desviemos de nuestra vocación, que si a lo mejor queríamos ser sacerdotes y tenemos el hecho de querer casarnos, el hecho de formarnos a veces era más importante, porque así nos lo ha hecho ver la sociedad, que en el ambiente que en los siguientes ambientes también los vamos a ver, porque ahí mismo también vimos el que manejas es el socioeconómico, Julio. Sí, así es. En el aspecto socioeconómico, pues hablábamos de una economía cada vez más globalizada, ya donde no existen las fronteras. Platicábamos también de que México es uno de los países con mayor desigualdad en la distribución de la riqueza en el mundo, ¿no? Solo unas pocas personas pues van amasando esas grandes fortunas, ¿no? Pues de hecho, pues en nuestro país tenemos al primero o segundo hombre más rico del mundo, ¿no? En ese mismo punto, Julio, mencionábamos también el porcentaje tan grande de jóvenes que aún teniendo estudios no tienen acceso a empleos estables, Julio, bien remunerados. También hablábamos de que ante la falta de alternativas, estos mismos jóvenes son oferta laboral para la demanda de quienes se dedican a actividades ilícitas. Sí, así es, son jóvenes que pues por la misma necesidad se ven en la necesidad, valga la redundancia, ¿no?, de incursionar en esas actividades ilícitas, ¿no? Y que precisamente estas actividades ilícitas, como lo venimos diciendo, no es que todo esté mal, sin embargo nos desvían de lo que vienen siendo las vocaciones, que a final de cuentas el hecho de poner la realidad en México, que es lo que nos compete, es poner la realidad y saber en dónde estamos realmente, Julio, en saber hacia dónde vamos a ir y qué vamos a hacer para cambiar estas realidades y que sean de manera favorable para todos los jóvenes, que realmente nos demos cuenta en qué situación y cuál es nuestra vocación y cómo lo podemos hacer estando dentro de esa realidad. Muy bien, en otra realidad que platicábamos era la realidad sociocultural, donde veíamos que en un mundo light, donde estamos inmersos, donde todo es confort, es facilidad, el término light pues implica ligereza también en el compromiso, ¿no? Una vida suave, una vida liviana,
También podríamos hablar de un nuevo tipo de ser humano, ¿no? Que decíamos el hombre de lo desechable, ¿no? Donde se descompone un artefacto, un aparato, y en vez de repararlo buscamos reemplazarlo, ¿no? Es desechable. Y lo mismo, ese mismo concepto ha ido migrando también a nuestra propia vida, ¿no? Si a un ser humano, una persona, alguien que está cercano a nosotros, vemos que ya no funciona, pues igualmente pues queremos desecharlo, ¿verdad? Es algo que también ha impactado fuertemente en esa cultura vocacional. El relativismo, por su parte, pues también afecta seriamente en la moral, en las costumbres, ¿no? Y definitivamente en la parte de las vocaciones. En este sentido, pues cada individuo tiene su propia moral y la aplica del modo que mejor le convenga. Las normas morales que fueron establecidas por la sociedad dejan de regir la vida de los individuos que buscan hacer sus propias reglas, precisamente. Ya no se rigen por estructuras definidas, ¿no? Buscan hacer sus propias reglas. Y de esa manera, pues estamos terminando este programa número 3. Ya en los programas 4 y 5, pues continuábamos con ese mismo ambiente, hablando de los medios de comunicación. Julio, hablábamos de que son de mucha utilidad hoy en día, pues nos permiten estar comunicados, ¿no?, con el resto del mundo. Estos medios de comunicación, Julio, como tú lo dices, son de gran utilidad, son de gran valor, como en este momento lo estamos haciendo, llegando a varias personas, pero que también hablábamos que estos mismos medios de comunicación muchas veces, más que acercarnos a Dios, acercarnos a nuestra vocación, nos alejaban por diferentes aspectos que ellos mencionaban, Julio. Sí, así es. Inclusive no solo nos alejaban de Dios, sino de nuestra familia misma, de nuestros seres cercanos y nuestros seres queridos, ¿no? Y los vínculos interpersonales o de comunidad se van deteriorando, ¿no? Y si sabemos que es la familia, esa unidad, esa célula básica de la sociedad, pues al momento de que se presenta ese debilitamiento, empieza a destruirse la comunión, ¿no? Empieza a destruirse la comunidad y poniendo en riesgo pues también la formación de las vocaciones, ¿no? Se empieza a dar también un fenómeno de la realización inmediata de los deseos personales, ¿no? Y generar supuestos derechos individuales, sí, que por lo general son arbitrarios, ¿no? Todos aquellos derechos que van a favorecerme a mí sin importarme los derechos de los demás, ¿verdad? Son derechos que se tornan arbitrarios solo para satisfacer a mí mismo, ¿no? Pues a través de los medios de comunicación se difunden mucho modelos ideales de éxito personal, de éxito social, sí, que asociados con la capacidad de consumo y de accesos a esos bienes lujosos, ¿no? Pues no todo mundo está en la capacidad de poder acceder a esos modelos ideales, ¿no? Y pues por lo regular los jóvenes es en donde tiene un mayor impacto esta poca accesibilidad a esos modelos ideales que nos presentan, que por falta de dinero pues produce insatisfacción, frustración, y esas experiencias abren la puerta a la tentación de tener con el menor esfuerzo, ¿no? Los recursos necesarios para acceder a un ideal de vida que desencadena pues una espiral de insatisfacciones, ¿verdad? Igual hablábamos de una emergencia educativa, pero ¿qué te parece si continuamos, Julio, con esta revisión en el siguiente segmento? Perfecto, Julio. Hacemos una pausa. Recuerda, todos somos promotores vocacionales. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote.
Regresamos a su programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Continuemos juntos propagando la cultura vocacional. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Muy bien, Julio, pues a propósito de la cena de gala, ¿no? Pro Radio Koinonia, pues ya tenemos nuestros boletos, ahí vamos a estar acompañándolos, claro que sí. Igualmente a todo nuestro auditorio los invitamos a que nos acompañen este sábado 25 de abril a las 8 de la noche. Por ahí nos estaremos viendo. Bien, Julio, platicábamos acerca de esos modelos ideales, ¿no? Aquí entre segmentos. Sí, Julio, te comentaba cómo antes estas personas ideales que eran nuestros papás, un familiar cercano que era profesionista y muy acercado a Dios. Actualmente estos modelos que nos ponen los medios de comunicación, la mercadotecnia, pues sí, realmente están lejos y realmente muchos de ellos no están muy cerca de Dios. Por ejemplo, el hecho de ir al cine, Julio, salir de ver una película y querer hacer lo que hacen estas personas, ¿no? Rápido y Furioso. Rápido y Furioso. Sales de ver esa película y quieres andar quemando llanta. Y fíjate, eso está grave, ¿no? Pero lo peor es que a lo mejor quieres salir y ser como uno de esos personajes. Así si te es. gustó un tatuaje, si te gustó una marca, si te gustó algo, y entonces vas dejando a un lado lo que Dios te pide, pues. Dejando a un lado el modelo que tenemos que seguir es el de Jesús. Y ese modelo no necesita mercadotecnia porque habló por sus actos, Julio. Sí, ahorita vamos a platicar un poco al respecto de esas diferentes concepciones del hombre también. Fue algo que platicamos. Le recordamos a nuestro auditorio que estamos hablando del Plan Nacional para la Renovación de la Pastoral Vocacional en México. Estamos haciendo una recapitulación de los 10 programas anteriores. Actualmente estamos revisando el programa número 5, en el cual pues hablábamos de los diferentes ambientes, en este caso el ambiente sociocultural, ¿verdad? Hablábamos, Julio, también de que en la segunda década del año 2000, de la década del 2000, se hablaba de una emergencia educativa, ¿no? Donde debido a la insuficiencia de recursos y de instalaciones, se daba un fracaso, ¿no? En el esfuerzo por formar personas sólidas, capaces de colaborar con los demás y de dar un sentido a la propia vida. Los jóvenes, a la espera del primer empleo, pues los lleva a dedicarse a otras tareas muy diferentes, ¿no? Para aquello que estuvieron estudiando, ¿no? Se estuvieron preparando durante muchos años para culminar una carrera, ya sea técnica o una carrera profesional, y debido a la carencia de empleos, de fuentes de empleos, pues terminan dedicándose a otra cosa, ¿no? Y con eso concluíamos ese programa número 5. Y en el mismo orden de ideas, continuamos con el programa número 6, en donde decíamos de que un problema muy grave también de la población en México, cerca del 60%, era la obesidad, Julio. Sí, muchos mexicanos que vivimos en el sedentarismo, que se practica poco deporte y además pues ese hábito por comer comida chatarra, ¿no? Lo cual pues llevó a México a ser el país más obeso del mundo, ¿no? Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Donde cerca del 32.8% de los mexicanos son obesos, ¿verdad? Y dejamos en segundo lugar a los Estados Unidos, ¿no? Casi un 70% de los mexicanos con sobrepeso, y la obesidad infantil se ha triplicado en la última década, ¿no? Ahora, veíamos en el contexto, en la realidad de nuestro país, cuál era la situación de Baja California, y nos encontramos con la sorpresa de que Baja California ocupa el primer lugar en obesidad en México, ¿no? Y con serios problemas también de obesidad infantil, donde veíamos que 8 de cada 10 niños padecen de obesidad, lo cual pues es verdaderamente alarmante, ¿verdad? Y este problema de la obesidad, Julio, precisamente no es el hecho de tener esa condición, ¿no?
sino precisamente la salud, la salud y lo que te impide hacer esto, la obesidad. No te permite hacer muchas actividades que realmente como jóvenes, como en el punto que sigue, la obesidad infantil, desde chicos, entonces esta obesidad va limitándolos a hacer actividades que a lo mejor 20 años atrás, 10 años atrás no se tenía, Julio. Sí, así es. O sea, son problemas que de una nueva generación, ¿no? Que se va impactando, por ejemplo, en la cuestión de salud pública, en donde pues la obesidad, por ejemplo, como acarrea otros problemas, ¿no? Por ejemplo, cardiovasculares, problemas de diabetes, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un problema de salud pública muy serio, ¿no? Y es un problema que ha traído consecuencias para acabar con este problema, que precisamente no nos benefician tanto, que nos perjudican el bolsillo. Por ejemplo, los nuevos impuestos ahí por la comida chatarra, Julio, que esto mismo ya no se maneja como antes. Vamos a comprar algo al supermercado y ahora resulta que hay un impuesto, que ese impuesto nos quita el hecho de a lo mejor alimentar otra boca más. Sí, sin embargo, pues hay que tomar la consideración de que de alguna manera se han establecido esos mecanismos con el propósito de reducir ese consumo, ¿verdad? Claro. Para desmotivar ese consumo, ¿verdad? Sí, pues es algo muy similar, ¿no? A, por ejemplo, el tabaquismo, ¿no? De que el precio del cigarro es cada vez más alto, y pues la intención de los sistemas de salud pública junto con Hacienda pues establecen ese tipo de medidas para desmotivar ese consumo, ¿verdad? De algo que sabemos que es perjudicial para la salud pública, ¿no? Pues en este caso también dentro de este contexto de el ambiente socio cultural, veíamos también, hablábamos en ese programa de cómo muchas personas han decidido recurrir también, por ejemplo, al consumo de drogas, ¿no? Y en un principio con la intención de que sea un paliativo para los dolores, ¿no? O sea, tienen un dolor, toman un medicamento, o bien algunos otros con el propósito de mantenerse despiertos, de tranquilizarse, de inhibir la angustia, por ejemplo, ¿no? La depresión, el deseo sexual. Y entonces eso va empezando a introducir a la persona en una cultura de la droga, ¿verdad? Que como sabemos, pues posteriormente termina desencadenando otras adicciones. Y platicábamos durante ese programa de pues niños adictos, ¿no? Como en México el consumo de drogas ilegales en estudiantes se ha venido incrementando considerablemente en los últimos 3 años, ¿no? Y hablábamos de que, por ejemplo, el caso de la marihuana, cómo aumentó del 8.2% en el 2009 al 12.2% en el 2012, ¿no? Igualmente lo que es el tabaquismo, el alcoholismo, cada vez están introduciéndose más en la juventud mexicana, como también el alcoholismo viene a afectar a las familias, provocando violencia intradoméstica, ¿no? Entonces, definitivamente que todos estos factores vienen a afectar de forma negativa la formación de una cultura vocacional y poder dar ese salto de calidad que se busca en la pastoral vocacional, ¿no? Y que precisamente ese aspecto que mencionabas, la desintegridad de las familias, Julio. Por ejemplo, es muy el problema del alcoholismo lleva bastante a eso, como tú dices, los abusos, los golpes, los insultos, y que a final de cuentas el método más fácil que se les hace es la desintegración. Siempre que puede haber a lo mejor otro método, recurrir a un sacerdote, recurrir a manos más profesionales, pero esta es la realidad de México en ese aspecto, Julio. Sí, así es. Y pues de esa manera pues ya nos íbamos al programa número 7, en donde ya empezábamos a hablar de la concepción de Dios. ¿Cómo es que los mexicanos
concebimos a Dios, cómo lo vemos, ¿no? Y desde nuestra fe cristiana, ¿sí? Cómo cómo vemos a Dios, ¿no? En este caso, México, un país con un 80% de su población que se dice cristiana, ¿sí? Católicos en este caso, la gran mayoría de ese 80%, y veíamos también cómo vamos a decir, el amor a la Eucaristía, como curiosamente se daba más fuertemente en los estados fronterizos del norte, ¿no? Mientras que en los estados del centro y del sur del país era más bien un fervor, ¿verdad? Era menos la asistencia a la Eucaristía. Igualmente hablábamos de la imagen de Cristo, ¿no? Como en nuestra sociedad a Cristo algunos lo ven como pues un profeta, otros lo ven como un hacedor de milagros y otros menos lo ven como aquel redentor que vino a dar su vida por nosotros, ¿verdad? Y que sigue vivo, Julio. Así es. También hablábamos del hecho guadalupano, de nuestra Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Cómo hizo presencia aquí en México. Pero continuamos, Julio, platicando de esto después de este pausa. Hacemos una pausa. Recuerda, todos somos promotores vocacionales. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Regresamos a su programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Continuemos juntos propagando la cultura vocacional. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Muy bien, pues regresamos y les recordamos que estamos haciendo una revisión rápida sobre los últimos 10 programas o los pasados 10 programas donde hemos estado revisando el Plan Nacional para renovar la pastoral vocacional en México, ¿no? Y hablábamos de la concepción de Dios en nuestro país, ¿no? Y hablábamos del hecho guadalupano, como la gran mayoría de los mexicanos pues nos consideramos guadalupanos, ¿verdad? Hablábamos también de la piedad popular, como es de que a través de la cultura misma vamos evangelizando, ¿no? Como nuestra fe se ha introducido en la cultura, en nuestra cultura en México, y pues a través de esos actos de fe, de fervor popular, pues también se lleva a evangelizar, ¿verdad? Entonces esa era la concepción de Dios. Ahora lo que platicábamos también era la concepción de la iglesia, cómo los mexicanos vemos a la iglesia, ¿verdad? Y se habla de un individualismo pastoral en el cual algunas comunidades pues solo buscan el beneficio propio, algunas parroquias, lo que es el individualismo pastoral, ¿verdad? Lo cual afecta grandemente también esa comunión eclesial, ¿verdad? A la cual nos está llamando pues nuestro señor arzobispo, ¿no? A través de la asamblea diocesana. Por otra parte está la desacralización, ¿verdad? La pérdida de sentido de aquello que es sagrado. También cómo afecta gravemente, ¿no?, a nuestra sociedad. La crisis de fe también, que ya empezamos a hablar de ello en el programa número 8, que se ve seriamente afectada, ¿no?, por la introducción de otras ideologías, ¿sí?, del materialismo también, cómo se va presentando esa crisis de fe. Lo cual también pues nos lleva a una incongruencia, una incoherencia entre la fe y la vida de los cristianos, ¿no? Cómo es de que vivimos esa fe, ¿verdad? Si es una fe pobre, pues nuestro testimonio de vida va a ser pobre. Si vivimos apegados a nuestra fe, pues ese testimonio va a ser aún más fuerte. Hablábamos de la juventud católica con toda esa energía que los caracteriza a los jóvenes, con esos sueños, con esos ideales que persiguen, y que pues es
una gran oportunidad para la pastoral el trabajar en esos grupos de juveniles, ¿verdad? Hablábamos de como decíamos hace un momento, la asistencia y participación en la Eucaristía y lo que es la pastoral y la vivencia del apostolado. Ya cada uno de nosotros cómo sirve dentro de cada una de nuestras parroquias, ¿verdad? En algún apostolado, ya sea personal o de pareja o de familia, ¿verdad? Ahí en el programa 9 de julio que cambiamos, hablamos también del cristianismo y las nuevas concepciones del hombre. Que no sé si recuerdas que hablábamos del hombre sin sentido, a los que también llamábamos ninis, que ni estudian ni trabajan y que gran porcentaje del país era ese tipo de jóvenes. Sí, así es, muchos jóvenes en ese estado, ¿verdad? Y que también, por ejemplo, ahí pues eso afectaba gravemente a la sociedad, pues son personas que realmente sus familias, el gobierno y todos nosotros tienen que mantener. También hablamos, Julio, del hombre subjetivo, que pesa, ese hombre que dice, pesa más mi sentir y mi forma de percibir las cosas que lo que me rodea. Y hablamos también del hombre débil, ese hombre de pensamiento débil, esa persona que muchos pueden persuadir. Hablamos también del hombre del microlenguaje, que también son, se podría decir, las tribus urbanas, que hay varias personas ahí, por ejemplo, varios grupos, los que les vale todo, los cholos y varios, hay grupitos en ese segmento, ¿no? Sí, como es de que pues a través de ese microlenguaje pues también tratan de expresar, ¿verdad?, su sentir acerca de sí mismos o de la sociedad, ¿no? También hablábamos, Julio, del hombre.com, ese hombre que se pierde en las redes sociales, que pierde el diálogo con su familia y que por lo general queda atrapado en una vida cibernética prácticamente, Julio. Sí, y que por nuestra parte como pastoral pues tenemos esa gran oportunidad de, a través de los mismos medios de las redes, pues llevar ese mensaje de evangelización a todas estas personas, ¿no? También, Julio, hablábamos del hombre del protagonismo seductor, aquella persona que le gusta hacer mucho show, que le gusta hacer a lo mejor teatro, que le gusta cantar, que tiene varias aspiraciones en la vida y que todo eso lo podríamos... Son dones, ¿verdad? Son dones que podemos acercar a nuestra iglesia. Así es, sí, y que esa es la oportunidad también, ¿no?, de aprovechar todos esos dones para ponernos al servicio de Dios y de la iglesia, ¿no? Y no sé si recuerdas, Julio, también el hombre del estar. El hombre del estar que con rapidez decide, con rapidez hace las cosas, pero en el momento, sin pensar mucho en el futuro, sin pensar en las consecuencias. A él le importa el momento. Así es. Hablábamos también del hombre del presente, ¿no?, que se queda en el presente y hay un impacto muy serio en lo que es la pérdida de las tradiciones, ¿verdad? La pérdida de lo que ya pasó. Nuestra iglesia es una iglesia de tradición, ¿sí? Entonces el hombre del presente pues no toma en consideración todo ese gran valor que tienen las tradiciones, ¿verdad? Pierde esa memoria, le pierde el valor al futuro y solo se concentra en el presente, ¿no? Y de esa manera pues estábamos terminando ese programa número 9 y entrábamos al programa número 10 con el tema de la concepción de vocación, donde para muchos mexicanos el término de vocación pues significaba un oficio, una profesión, una ocupación, inclusive pues lo que era el destino, ¿verdad? Yo estaba destinado para ser maestro, yo estaba destinado para ser profesor, médico, carpintero, albañil, no sé, ¿no? Y en ese mismo concepto de vocación pues se pierde el sentido real que viene siendo el llamado, ¿no? El llamado que tenemos a vivir en un primer momento, desde la concepción misma, en un segundo momento a ser hijos de Dios, ¿sí?, en el momento de nuestro bautizo y posteriormente a darle sentido a nuestra vida con el propósito de buscar la santidad, ¿verdad? En cualquiera de esas 4 modalidades de vocación de las que hemos venido platicando, que viene siendo el sacerdocio, el matrimonio, la vida consagrada
y el celibato consagrado, ¿verdad? Entonces, esa concepción de vocación debe ser muy firmemente establecida para poder definir el rumbo, ¿no? Si tenemos una idea equivocada de lo que es la vocación, pues no vamos a llegar a ese punto de santidad al que queremos llegar, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues terminábamos los 10 programas anteriores, ¿no? Donde veíamos esta primera parte del Plan Nacional para renovar la pastoral vocacional en México. Y pues Julio, con estos pocos minutos que nos quedan, pues igualmente queremos informarles a todos ustedes que nos están escuchando de que los diplomados para animadores vocacionales ya empezaron en nuestra arquidiócesis, ¿no? En el decanato 10 de Nuestra Señora de la Merced, que ya está siendo impartido en la parroquia del Inmaculado Corazón de María, por ahí por la Ruta Hidalgo en Mariano Matamoros. Ya se llevó a cabo la primera sesión este sábado anterior. Le damos un saludo a Padre Ángel López Betancourt, decano y párroco de esa sede de Canal. Igualmente a todo el equipo de pastoral vocacional que se encuentra trabajando fuertemente por allá. Y este sábado pasado también, por allá en el decanato 13, en Tecate, en la parroquia de Sagrada Familia, se llevó a cabo la jornada vocacional de Canal, para niños por la mañana, para jóvenes por la tarde, y también el Seminario Diocesano de Tijuana pues impartió lo que es el querigma vocacional para servidores, ¿verdad? Lo cual estuvo bastante concurrido en los tres diferentes espacios, pues para gloria de Dios, ¿verdad? Cerca de 150 niños, cerca de 150 jóvenes también, y cerca de 25 servidores que estuvieron participando en estos tres diferentes foros. Un saludo a nuestro seminario diocesano de Tijuana, a todos los seminaristas que estuvieron apoyando, a los animadores vocacionales también que estuvieron participando ahí. Julio, pues los invitamos a la jornada vocacional diocesana. El próximo 30 de mayo de este año, Julio, en el Seminario Menor, junto al Cerro Colorado, desde las 9 hasta las 5 p.m, Julio. Muy bien, pues de esta manera nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego, Julio. Dios te ha llamado para algo grande. Sé promotor vocacional. Los esperamos en la siguiente emisión. Dios te ha llamado para algo grande. Recuerda, sé promotor vocacional. Tengan confianza.